Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente por aquí y vamos a concluir hoy con lo que quedó pendiente de la unidad 10 del programa. Y así como comenté la vez pasada, que me parecía que había partes del texto que por ahí presentaban una aridez particular, ¿no? Dado que allí Freud apuntaba a definir conceptos, hay otros donde desarrolla esas definiciones abigarradas, como aparece por ejemplo respecto de la represión primaria, que permiten comprender de otro modo su participación en los fenómenos propios de la vida anímica y en particular del síntoma. Entonces, en el capítulo 5, titulado Las propiedades particulares del sistema inconsciente, le va a agregar otras precisiones a lo trabajado en los anteriores, un poco más amables me parecen. Así que en principio les quiero comentar que yo voy a ir intercalando los puntos que quedan por ver de lo inconsciente con las referencias que en esta unidad aparecen a otros textos, ¿no?, que aparecen ahí en el programa, como Pulsiones y Destinos de Pulsión o las conferencias 22 y 23, dado que se implican totalmente, y a pesar de que se trata de cosas que vimos en la unidad 7 en relación al concepto de pulsión, las vamos a volver a contextuar a riesgo de reiterar, pero en función de lo inconsciente, ¿no? De modo que lo que no se entendió en esa oportunidad se pueda entender ahora. Entonces, respecto del capítulo de las propiedades del sistema inconsciente, comienza planteando que el núcleo de lo inconsciente está compuesto por representantes de la pulsión que apuntan a la descarga. Y hay que notar que habla en plural, ¿no? Representantes, dice, porque efectivamente, definida la pulsión como parcial desde 3 ensayos ya, en las páginas 121 y 122 de Pulsiones y Destinos de Pulsión, como ya vimos, pero vamos a reiterar, él propone que son numerosas, que parten de diversas fuentes, que al comienzo actúan independientemente unas de otras y solo después se reúnen en una síntesis más o menos acabada, siendo la meta el placer de órgano y pudiendo además intercambiar el objeto. Esto es que el mismo objeto pueda participar en el circuito que apunta a la satisfacción de diversas pulsiones, que como vimos en su momento, ya lo di como ejemplo, ¿no?, respecto del pecho, puede valer como objeto para lo oral y para lo escópico al mismo tiempo. Dice también que, así como una parte de esa actividad está destinada a la represión, como uno de los 4 destinos de la pulsión, también hay parte de esa actividad destinada a la sublimación, que es otro de los destinos, y que las habilita para acciones más alejadas de sus acciones metas originarias, es decir, alejadas de lo que se puede evidenciar como estrictamente ligado a lo sexual, ¿no?, y en este sentido sublimadas. Entonces, si hay pulsiones, hay representantes, podríamos decir, ¿no? Cada una tiene su inscripción en lo inconsciente y como núcleo de este, dice Freud, subsisten unas junto a las otras sin contradecirse. Si se activan dos al mismo tiempo, no se entorpecen entre sí, más vale arman una meta intermedia de compromiso. Dentro de lo inconsciente, agrega, no existe la negación, ni la duda, ni certeza alguna. Cosas todas introducidas por la labor de la censura entre preconsciente e inconsciente. Dentro de lo inconsciente solo existen contenidos, investidos con mayor o menor intensidad. La movilidad de cargas, entonces, es lo propio de los procesos primarios. Por desplazamiento, dice, una representación puede ceder toda su investidura a otra y por condensación, una representación puede tomar sobre sí la investidura de muchas otras, cosa que el trabajo del sueño ilustra abundantemente. Si bien todo esto pasa aunque no estemos durmiendo, por supuesto. En todo caso, lo que varía es esto que Freud menciona como mayor o menor intensidad de las investiduras. Es decir, que la idea
de que lo inconsciente es un campo permanentemente investido es lo que está presente todo el tiempo. Es dentro del preconsciente donde rigen los procesos secundarios, por lo que dentro del inconsciente tampoco rige la temporalidad propia de aquello que rige en la conciencia. Ese tiempo cronológico que habitamos, digamos, y que nos lleva del presente a pensar en el pasado, ¿no? A recordar, a proyectar hacia el futuro. Los procesos inconscientes, dice, son atemporales. Ahora bien, todo esto que Freud pudo despejar como lo propio de este sistema, como lo que lo caracteriza, fue como él mismo sitúa a partir de los sueños y de las neurosis de transferencia que le enseñaron que por efecto de la actividad inconsciente, los fenómenos preconscientes, esos que regulan en nuestra vida cotidiana, para decirlo de algún modo, donde hay dudas, certezas, tiempo cronológico, negación, etc., son arrastrados por la regresión a estadios anteriores. Regresión que, si bien ustedes vieron como el mecanismo que explica la animación alucinatoria propia de los sueños, participa en toda formación del inconsciente, incluidos los síntomas. Y que, si bien es caracterizada por Freud como un retorno a una etapa previa, más vale hay que pensarla como articulada a lo que, de una etapa previa, conserva su plena vigencia, actualizándose como si no hubiera pasado, como si no fuera pasado, ¿no? Porque se trata justamente de esto, de la temporalidad que rige en lo inconsciente. Y es respecto de los sueños que Freud había dicho que, por las características propias del dormir, la excitación emprendía un camino regrediente que llevaba entonces a investir las imágenes perceptivas. Pero también agregó ya en ese momento que es la escena infantil figurada visualmente la que, al no poder renovarse, tiene que contentarse con retornar como sueño, funcionando entonces como polo de atracción para la excitación, que no es que vuelve a cualquier lugar, ¿no? Pero en ese mismo movimiento, actualizándose como si no hubiera pasado, con todas las desfiguraciones, que ustedes han trabajado. Ahora, y no sin el concepto de pulsión, y tras haber descubierto las fases del desarrollo de la libido, que procede por etapas y primados, ¿no? Oral, anal, fálica, como ya vimos, propone en la conferencia 22, conferencia del 16 o del 17, que respecto de cada una de esas aspiraciones parciales que no desaparecen nunca, más allá de que se modifique sus modos de manifestarse, puede suceder, más vale yo diría que sucede, que parte de ellas no sigan todo el desarrollo y queden figuradas en una etapa previa, por lo que propone llamar a una demora tal fijación, y agrega que, tratándose de un desarrollo que procede por etapas, aunque parte de esas aspiraciones hayan alcanzado la meta definitiva, no es extraño pensar que lo que avanzó pueda revertir. Así es que regresión, y fijación de la libido son términos inseparables. Siempre que se produce una regresión es a puntos de fijación de vivencias infantiles que funcionan como puntos de atracción. Bueno, antes de ampliar un poco más esto, con lo que él propone en la conferencia 23, vamos al capítulo 6 de lo inconsciente, que titula El comercio entre los dos sistemas, porque, como les decía antes, está absolutamente en relación con lo que viene desarrollando. Ahí Freud mismo advierte que una cosa es el esfuerzo teórico por diferenciar los sistemas y sus características, y otra es cómo eso funciona. Definida ya la pulsión como fuerza constante y al deseo en su momento como infantil, inmortal, siempre alerta, dice que es un error pensar a lo inconsciente como algo en reposo,
mientras todo el trabajo psíquico sería efectuado por el preconsciente. Aunque nuestra vida pareciera regulada por eso. Nuestra vida diurna, por supuesto. Lo inconsciente, dice, es algo vivo que influye de continuo sobre lo preconsciente, del mismo modo que lo preconsciente influye sobre lo inconsciente. Los retoños de lo inconsciente enseñan que la separación tajante entre los sistemas es una aspiración ideal o teórica, se podría decir, si quieren. Así es que hay retoños que presentan una organización tal que parecen exentos de contradicción y que hasta aprovechan todas las adquisiciones propias del sistema preconsciente-consciente, como comenté también en la clase anterior, ¿no? Bueno, insisto, una vez más. Un olvido con recordar fallido, por ejemplo, como ocurrió con nuestro querido Signorelli. ¿Qué de extraño tiene para el común de los mortales? Si alguien no se detiene a pensar por qué se olvidó el nombre que se olvidó, como hizo Freud, lo único que hace es padecer el retorno de otros nombres, sabiendo que no son el buscado. Pero punto. Nada incompatible para la conciencia en ese sentido. También uno podría decir, qué sé yo, ¿no? Alguien que se lava las manos meticulosamente después de haber tocado billetes. No, ahora desde ya donde la pandemia casi lo exige, por supuesto. Pero aludiendo que bueno, que son objetos que portan gérmenes, porque pasan por muchas manos, etc. Uno podría decir en principio que no hay nada de absurdo ahí para lo que sería el pensamiento consciente, ¿no? Quizás un tanto meticuloso, obsesivo, no todos hacen esas cosas, pero no sería nada muy extraño. Salvo que uno se entere por el análisis que el tema contaminación, el tema gérmenes, viene de otro lugar donde se haya podido meter las manos y por ahí el tema dinero está en relación, ¿no? Bueno, a esto se refiere Freud. Hay un ejemplo maravilloso que él da en El hombre de las ratas. El hombre de las ratas es uno de los historiales clínicos que Freud publica, en este caso en particular, para trabajar cómo se arma y cuáles son los mecanismos que intervienen en una neurosis obsesiva. Es un texto de 1909, pero allí toma referencias de otros pacientes, quizás muy previos, ¿no? al del hombre de las ratas, para poder graficar, ejemplificar cómo se producen las acciones obsesivas, ¿no? Entonces nos trae un caso de un señor que era un funcionario público, ¿no? Y que padecía de innumerables escrúpulos de conciencia, y por el que a Freud le llama la atención que cuando le pagaba, le entregaba los florines, los famosos florines, impecables, ¿no? Siempre eran billetes que estaban impecables. Entonces, Freud le dice algo así como, bueno, que uno puede reconocer a un empleado público, a un empleado del Estado, por la pulcritud de los billetes, ¿no? Dado que parecen siempre sacados del Tesoro Nacional recién, como si fueran recién impresos. Y el señor le dice que no, que de ninguna manera son billetes nuevos. Lo que pasa es que él se dedica meticulosamente a plancharlos. Que se le hacía una cuestión de conciencia, ¿no? No entregar en la mano a nadie florines de papel roñosos. Es que ahí se adhieren las más peligrosas bacterias y podrían hacer daño al receptor. Muy bien. Este es el argumento del señor respecto de por qué planchaba los billetes. Entonces Freud nos cuenta que ya para esa época, es decir, que es un paciente bastante anterior al 1909, él venía vislumbrando la participación de la sexualidad en la etiología de las neurosis, ¿no? Entonces se decide a preguntarle por eso, cómo le iba a él en la vida sexual, supongo que le habrá preguntado, a lo que el señor le responde que está todo en orden en ese aspecto, que él no padece ninguna insuficiencia. Y entonces le cuenta que en muchas casas de buena familia, de la que él es un buen amigo,
hace el papel de un amable tío viejo y que de ahí saca algún partido, ¿no? Que de tiempo en tiempo invita a alguna de las muchachitas de esa familia a una excursión al campo. Entonces, se ocupa de perder el tren de regreso, por lo cual, para esto entonces tiene que tomar habitaciones en un hotel para pernoctar, que por supuesto se ocupaba de tomar 2 habitaciones, una para la señorita, otra para él, pero que una vez que la señorita se metía en la cama, él se deslizaba en su habitación y las masturbaba con sus dedos. Bueno, ¿qué le dice Freud? ¿Y no teme usted hacerles daño trabajándoles en sus genitales con su mano roñosa? Bien. El señor se enfurece, le dice que de ninguna manera, que cómo les iba a hacer daño, que incluso algunas eran casadas, que a ellas les gustaba, bla, bla. Bueno, conclusión, nunca más apareció por la consulta de Freud, por supuesto. Pero, digamos, Freud lo que advierte con esto, lo que trae es que solo por efecto del desplazamiento, digamos, el reproche moral puede recaer sobre los billetes, ¿no?, roñosos, que van de mano en mano cuando debiera haber recaído sobre esa acción que llevaba a cabo sobre esas jóvenes, además, ¿no?, por supuesto, con malas artes. Bueno, eh, siguiendo entonces, ¿no?, con cómo se verifica esto en el armado de los síntomas, es que Freud se pregunta en la conferencia 23, que justamente se llama El camino de formación de síntomas, dónde encuentra la libido las fijaciones que le hacen falta para quebrantar las represiones. Esto es, cuáles son los caminos que encuentra la libido para recuperar alguna satisfacción y que terminan revirtiendo en síntomas, y responde en las prácticas y vivencias de la sexualidad infantil, en los arfanes parciales y los objetos resignados de la niñez que dejan como secuela fijaciones. Cosa que, como les dije, en un tiempito más van a ver cómo se articulan con el complejo de Edipo, que le da otro fundamento, digamos. Bueno, respecto de este señor que les acabo de contar el ejemplo de esto, el ejemplo él dice, Freud dice, que si el reproche, la objeción moral de conciencia, todos esos pruritos que tenía sobre cualquier cosa, seguramente como lo tenía respecto de los billetes, si hubiera recaído sobre donde tenía que recaer, lo hubiera obligado a renunciar a satisfacciones sexuales, ¿no?, que llevaba a cabo de un modo un tanto compulsivo y que seguramente tenían que ver con cuestiones de la infancia. Bueno, entonces, una vez más, lo que importa acentuar es que son esas fijaciones de la infancia ligadas a satisfacciones y a objetos que deben ser resignados y sobre los que recae la represión que explica la amnesia infantil, esa que Freud despejó en 3 ensayos y a la que Laura hizo referencia en su clase sobre la represión, las que comandan la regresión de la libido, toda vez que la satisfacción que se espera de la realidad se ve denegada por lo que sea. Bueno, a esta altura habrán visto que Freud afirma en varios lugares, el creador literario y el fantasioso es uno de ellos, un texto que ustedes vienen de ver hace poco, que el hombre jamás renuncia a una satisfacción alguna vez experimentada. En todo caso, la sustituye por alguna otra más conveniente, según la época, aunque le pueda aparecer como discordante, tal como nos enseña en ese texto. O hasta puede producirse algo que sea irreconocible como satisfacción, tal como sucede en los síntomas, ¿no?, dado que las pulsiones no van a dejar de aspirar a alcanzar su meta, aunque lo consigan por rodeos muy complejos. Digo que claramente no es lo mismo lo que uno puede reconocer
como participación de lo sexual en una fantasía erótica que lo que se podría pensar de las piernas doloridas de Elizabeth von R. o de un señor que prolijamente limpia los billetes para no contaminar las manos de los demás. Bueno, recuerden, ¿no? Y quizás ahora toma otro valor o dimensión aquello que él decía en 3 ensayos, que los síntomas figuran la práctica sexual del neurótico. Entonces, que la regresión sea puntos de fijación supone sortear la represión que había operado sobre esos puntos, lo que explica también el retorno de lo reprimido. Esto es, que cuando Freud se pregunta por cómo una representación inconsciente se hace preconsciente o consciente, no solo o no necesariamente apunta a lo que se esperaría como efecto de la clínica analítica, que podría sintetizarse de algún modo en hacer consciente lo inconsciente, sino a lo que trabaja como dinamismo entre los sistemas, que hace a la irrupción de los procesos primarios en el seno de los procesos secundarios sin que necesariamente lo registremos como tal, ¿no? Como dije varias veces a esta altura. Bueno, vamos entonces al último punto de lo inconsciente que corresponde a esta unidad y que se titula el discernimiento de lo inconsciente. Punto de cita de todo lo que vino desarrollando en este texto. Bien, si leen el programa, aparecen un par de páginas como lo que hay que recortar de este capítulo, porque es lo central, digamos. Pero yo voy a comentar algunas cosas de cómo lo introduce para enmarcar un poco cómo llega a lo que llega. Así que comienza diciendo, una vez más, que si bien todo lo que pudo obtener sobre lo inconsciente fue a partir de la vida onírica y de las neurosis de transferencia, fue a partir del análisis de la esquizofrenia, es decir, de una psicosis, que encontró una perspectiva que le permitió acercarse al discernimiento de lo inconsciente. Cosa que puede parecer llamativa en principio, ¿no? Bueno, pero que de algún modo estaba anticipada en Introducción del Narcisismo, texto que ustedes vienen de trabajar en seminarios, ¿no? Allí él ubica una diferencia radical entre las neurosis de transferencia y lo que llama neurosis narcisistas. Y es que en las neurosis de transferencia, histeria, neurosis obsesiva, fobia, la libido retirada de los objetos va a investir objetos de la fantasía. No se produce una ruptura con la realidad, sino una sustitución en la investidura de los objetos. Cosa que de algún modo está explicada ya desde 3 ensayos, ¿no? Decir que el hallazgo de objeto de amor en la pubertad es, en rigor de verdad, un rehallazgo, dado que esos objetos de amor portan algo de los primeros objetos, los padres, padres que a su vez portan algo de los objetos de la pulsión resignados, muestran que hay una puesta en continuidad entre los objetos de amor, nuevos, exogámicos, los que aparecen a partir de la pubertad, y los de la fantasía en la que están soportados, ¿no? Dado que lo resignado de las vivencias de la infancia se rearticula vía fantasía. Pero en la psicosis, acá llamada neurosis narcisistas, parece que sucede otra cosa. La libido retirada de los objetos va a investir al yo, dice en Introducción al Narcisismo, provocando un extrañamiento del mundo y delirio de grandeza. Esto es, que la libido sustraída de los objetos de la realidad no busca otros objetos como sucede en las neurosis de transferencia. Con esto de fondo, y que se ve que
algo en lo que él venía trabajando, acá en lo inconsciente, lo que lo va a interpelar es el modo tan particular en que el esquizofrénico trata a las palabras. Y en cuanto al vínculo entre los sistemas, lo que observa es que eso que los separa y los diferencia en cuanto a qué regula sus funcionamientos en las neurosis de transferencia, si bien está en juego siempre la relación dinámica entre los sistemas, en la esquizofrenia no se verifica. Dice que lo que en las neurosis de transferencia se esperaría encontrar en lo reprimido, acá se exterioriza, aparece en la conciencia. Lo que no implica pensar de ninguna manera que el esquizofrénico tiene el inconsciente a flor de piel, ¿no? Como se decía en alguna época. Sino que lo que Freud encuentra es que las palabras han sido sometidas al proceso primario, ese que desde los pensamientos oníricos latentes crea las imágenes del sueño, ¿no? Esto es que él encuentra en la esquizofrenia una cierta animación de las palabras semejante a la de los sueños, por lo que modifica aquella impresión de que en la esquizofrenia son resignadas las investiduras de objeto sin ser sustituidas por otras de objeto de la fantasía, para decir que en realidad lo que se ha conservado es una fuerte investidura de las representaciones palabra de los objetos. Pero como el tema central en este punto no es explicar la esquizofrenia, sino a dónde eso lo condujo, que es justamente a poder situar la diferencia entre representaciones inconscientes y representaciones preconscientes, vamos a avanzar en ese sentido. Estrictamente, digamos, en lo que aparece como las páginas que tenemos que poder trabajar, ¿no? Así es que dice que lo que hasta ahora llamó representación objeto consciente, esto es, lo voy a decir de este modo, ¿no? Un contenido de pensamiento que tiene como referente algún objeto, sea material o abstracto, ahora se le descompone en representación palabra y representación cosa. Recuerden que viene de decir en el capítulo anterior que todo proceso psíquico pasa por dos fases. Primero es inconsciente y si sortea la censura, pasa al preconsciente. Que es un modo de decir también, porque una cosa es siempre pensar el aparato todo armado y otra es pensar en cómo eso se va armando. Decía que es un modo de decir también que el preconsciente como sistema no está presente desde el vamos, que requiere de cierto nivel de organización de la vida anímica en la medida en que implica las palabras, que claramente no están presentes desde el vamos, o por lo menos a disposición de quien se va armando el desarrollo del aparato psíquico, ¿no? Propone entonces que la representación cosa consiste en lo siguiente. Dice, es la investidura, sino de la imagen mnémica directa de la cosa, al menos de huellas más distanciadas de ellas. Bueno, otra definición un tanto compleja. Bien, el concepto de representación está presente en la obra de Freud desde el vamos, como ya saben. Pero lo cierto es que como concepto ya tenía un desarrollo por demás importante en filosofía, que es de donde Freud la toma. Pero además ya en 1891, Freud había hecho un trabajo sobre afasias simbólicas y motoras, que básicamente son dos perturbaciones del lenguaje. No me voy a extender en esto desde ya, pero lo menciono para que ubiquen que tras las ideas que va a plantear acá, hay desarrollos muy complejos sobre lo que implica
explica lo que él denominó el aparato del lenguaje y al que abordó desde el lado anatómico, fisiológico y psicológico. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es esta cosa que aparece ahí ligada al término representación? ¿No? Hablando de representación cosa. Algo que Freud trabajó hace mucho tiempo en el proyecto de una psicología para neurólogos, para citar el lugar en el que efectivamente lo trabajó. Y que yo voy a resumir de este modo esperando que se entienda, ¿no? La cosa es el nombre de lo que del objeto se pierde por no poder inscribirse en el aparato más que como representado. En su momento, en ocasión de trabajar el armado del aparato psíquico, ustedes vieron que lo que ingresa vía percepción deja huella en otro sistema. Pero también que Freud especifica claramente que las huellas guardan otra cosa que contenido, ¿no? Dice, guardan asociaciones. Entonces, es un cierto perfil del pecho que quedó asociado a la satisfacción lo que vale como aquello que se apunta a reencontrar y que en todo caso vale como representación cosa. La cosa pecho como tal queda perdida. Entonces, a nivel de lo inconsciente dice, solo hay representaciones cosa. Esto es, investidura de cosa de los objetos, investiduras primeras y más genuinas. Mientras que el preconsciente nace cuando esas representaciones cosa son sobreinvestidas por su enlace a las representaciones palabra que le corresponden, produciendo una organización psíquica más elevada y el relevamiento del proceso primario por el proceso secundario. Y habla de representación palabra y no de palabra solamente, ¿no? Porque no se trata solo del valor nominativo de la palabra en su posibilidad de nombrar cosas, ¿no? Sino de su capacidad para representar ideas de objetos también, ¿no? Que es lo que nos concierne en este caso. Bueno, lo digo así para decirlo de algún modo que se entienda, porque la complejidad que hay tras cada uno de estos términos, ¿no? Representación objeto, representación cosa, representación palabra, es importante. Dicho esto, afirma que ahora puede proponer de manera más precisa qué es lo que la represión en las neurosis de transferencia rehúsa a la representación rechazada y dice, es su traducción en palabras, que debieran permanecer enlazadas al objeto, por lo que la representación cosa, no aprendida ni vehiculizada en palabras, para decirlo de algún modo, queda en lo inconsciente, reprimida, pero no por eso inactiva. En cuanto a cómo una representación inconsciente pasa al preconsciente, puede explicar ahora que no implica ni una nueva transcripción del material en dos sistemas distintos, ¿no? La hipótesis tópica, ni un cambio de estado funcional de la idea, la hipótesis funcional, sino que se trata de que las representaciones palabra se liguen a esas investiduras de objeto que llama representación cosa. Bueno, hemos concluido con lo inconsciente, pero para concluir la clase, y a modo de síntesis de las dos clases, me parece que por ahí vale la pena remarcar un par de cosas que son como el eje en el recorrido que Freud hace en este texto, del que si bien no vimos todos los capítulos, sí, bueno, trabajamos
los centrales, ¿no? Bueno, la primera cuestión es volver a acentuar que en cada uno Freud trata de abordar los procesos psíquicos desde los tres puntos de vista que viene poniendo en juego a lo largo de su obra y que ahora puede formalizar de otro modo, ¿no? El tópico, el dinámico y el económico, lo que permite precisar tanto la interacción constante entre los distintos sistemas como las particularidades de funcionamiento y de composición de cada uno. La segunda cuestión es que, precisamente por esto mismo, nos plantea un par de hipótesis sobre lo que implicaría ser consciente y lo inconsciente, hasta arribar a poder caracterizar la diferencia entre representaciones inconscientes y representaciones preconscientes conscientes, y por lo tanto poder situar casi de un modo concluyente a esta altura, con todas las vueltas que él le fue dando a la cuestión de la represión, que es lo que el proceso de represión produce, y que es eso de rehusar el componente de palabra que puede vehiculizar algo de eso que llama representación cosa. Bueno, hasta acá llegamos. Como siempre les digo, todas las dudas las pueden llevar al foro del campus y bueno, por allí serán contestadas. Les mando un abrazo y espero que estén bien.